de glucosa. Más adelante, los investigadores médicos hablamos sobre los tipos de diabetes. Además, conocemos cuál es la relación entre diabetes y nutrición. Ya regresamos. ¿Necesitas medicinas a precios accesibles, sabores deliciosos y de alta calidad? PS Pharma es lo que estás buscando. La próxima vez que tus hijos se sientan mal, pide en tu farmacia los productos PS Pharma. Productos de calidad mundial a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al teléfono 6628-1100 o al 6628-1110. Los investigadores médicos, al pendiente de su salud. Gracias por continuar con el programa Los Investigadores Médicos. Le recuerdo, por favor, que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y estamos hoy conversando sobre diabetes. Y precisamente si hay un caso cercano a usted de alguien que tiene una crisis con esta enfermedad, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Acompáñeme a ver la siguiente cápsula. Tip de salud. Las personas que padecen de esta enfermedad están siempre al pendiente respecto a los cuidados constantes que deben tener. Un horario de comida establecido, controles de azúcar y, por supuesto, cuándo colocar la insulina. ¿Pero qué debo hacer si estoy frente a una crisis en una persona diabética? En primer lugar, debemos verificar si el paciente está consciente o inconsciente. Si el paciente puede hablar, preguntarle si es diabético para confirmar su condición. Acostar al paciente en un lugar tranquilo, abrigarlo y colocarle los pies hacia arriba más altos que la cabeza. Asegurarnos de que pueda tragar y administrarle glucosa en forma de azúcar común, sobre y debajo de la lengua, y pedirle que trague despacio. Si desea masticarla, puede hacerlo. Luego, sentar al paciente y administrarle jugos dulces, así evitamos que se ahogue con los líquidos. Una vez que se recupere, administramos frutas, caramelos o chocolates. Si es posible, tomar una prueba de glucosa capilar en el dedo. Si encuentras al paciente inconsciente en el suelo y no responde al llamado verbal o al tocarlo, debes trasladarlo a un centro médico inmediatamente. Nunca administres líquidos si el paciente está inconsciente. No intentes moverlo, ni que se levante, ya que se marea y está debilitado. No debes darle ningún medicamento ni droga. Estar preparados nos ayudará a enfrentar mejor una crisis y salvar la vida de una persona. Vamos ahora a hablar específicamente de los tipos de diabetes. Y vamos a hablar del aspecto de nutrición que es tan importante en cuanto a que contribuye al aparecimiento de esta. Doctor Granados, platicábamos acerca de diabetes juvenil, lo que impacta a la familia, la detección pronta y evitar un camino que los lleve a hacer consultas que son innecesarias cuando sabemos que ellos sí son totalmente insulino dependientes. Sí, la diabetes mellitus tipo 1, a diferencia de la tipo 2, no está tan influenciada por el aspecto dietético o nutricional, ¿no? La diabetes tipo 1 tiene una génesis diferente en la cual hay una producción de anticuerpos, que son nuestros mecanismos de defensa que atacan las células del páncreas donde se produce la insulina, que son las células beta, ¿sí?, de los islotes de Langerhans. Estos se van destruyendo progresivamente hasta que se pierde más del 80% de la masa. Entonces ya el sujeto o el niño empieza a tener los primeros síntomas de diabetes porque ya no produce suficiente insulina. Entonces esta es autoinmune y como se destruye la parte donde se produce la insulina, van a, como se mencionaba antes, a depender de insulina. Y lo que nosotros hoy por cuestiones de clasificación no se dice diabetes tipo 1 insulino dependiente, sino diabetes mellitus tipo 1, pero son pacientes que van a necesitar insulina toda su vida. Permanentemente. Y al momento no hay cura para esto. Hay algunas innovaciones como son el trasplante de células madre y otras cosas que se están haciendo. Pero no, definitivamente el tratamiento es eminentemente insulinoterapia. Sí, insulinoterapia. ¿Qué ocurre con el otro grupo de pacientes que tienen un tipo de diabetes que no es juvenil, pero que se presenta también en etapa temprana? Lo que está sucediendo es de que como el sobrepeso y la obesidad se están presentando también en poblaciones pediátricas, ¿sí?, y en adolescentes, entonces lo que estamos viendo es que la diabetes del adulto, la tipo 2, se está presentando en edades más tempranas, ¿verdad? Entonces aquí hay formas a través del laboratorio, medición de anticuerpos, para diferenciar cuándo es una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2, pero una marca es, por ejemplo, el diabético tipo 1 es un
sujeto de buen peso son sujetos delgados, en cambio el diabético tipo joven o niño ya está con problemas de sobrepeso o está obeso. Y desde luego que esto en algún momento puede tener tendencia a confusión y el abordaje terapéutico obviamente es diferente. Sí, entonces aquí hay otros factores, es decir, cuál es el peso del paciente, si hay antecedentes familiares de diabetes, también es importante investigarlo. Y de ahí pues hay pruebas de laboratorio donde uno puede medir o puede diferenciar uno si el paciente es diabético tipo 1 o tipo 2. Claro. La parte que corresponde está con nosotros de nuevo la licenciada Marlene García. Ella es nutricionista y tiene también una especialidad en industria de alimentos. Tu carrera va a ser muy requerida porque somos prácticamente lo que comemos, ¿verdad? Lo que hacemos y lo que pensamos. Pero la comida está a la par nuestra y está contribuyendo, como bien decía el doctor Granados, incluso a hacer un traslape un poco confusional en relación a todo este grupo de pacientes que están desarrollando obesidad a muy temprana edad y ya se presentan con aspectos de hiperglicemia, aunque no sean diabéticos juveniles. ¿Qué hay en tu expertise y en tu conocimiento acerca de esta condición? Buenas tardes, doctores, mucho gusto, muchas gracias por la invitación de nuevo. Como lo platicábamos en el programa anterior, realmente en Guatemala seguimos teniendo problema de desnutrición, pero por el otro lado estamos viendo cómo se incrementa cada vez más el sobrepeso y la obesidad, no solo en la población adulta, sino en la población infantil. Entonces, la prevalencia de diabetes ha incrementado, pero cuando vemos la prevalencia de sobrepeso y obesidad también ha incrementado, la prevalencia de inactividad física, y estos son factores que se relacionan de manera directa con la aparición de la diabetes. Entonces, los cambios en nuestra alimentación, nuestro estilo de vida realmente es un componente decisivo en la generación de la diabetes. Tenemos que hacer un refuerzo de un plan educacional colectivo porque vemos que cada vez la mayoría de entidades patológicas asociadas a mal nutrirse, a mal comer, están ahí latentes. ¿Qué hay respecto? ¿Por qué está ocurriendo este problema en relación a que estamos comiendo tan mal? Algún grupo dirá en lo que las personas que nos ven que sí se cuidan, pero hay mucha incidencia de condiciones que tienen que ver con hábitos alimenticios inadecuados. Sí, definitivamente lo recalcamos, lo que nos hace falta como población es educación. La educación alimentaria nutricional es esencial para la formación de hábitos alimentarios adecuados a toda edad, ¿verdad? Entonces es importante educar a los padres de familia, que ellos eduquen a sus hijos y sobre todo el ejemplo es lo más importante en una familia, ¿verdad? Claro. Entonces es importante que los niños vean los buenos hábitos en sus padres para que ellos aprendan estos buenos hábitos. Definitivamente ahora con la vida laboral y que pues ya tal vez no hay mucho tiempo para preparar los alimentos en casa, pero hay que hacer el esfuerzo y no caer en lo que es más fácil, lo que es más rápido, porque a largo plazo realmente nos trae consecuencias que nos salen más caras. Claro. Estamos viendo la parte negativa en este sentido y más adelante vamos a hablar de cómo paliar esa condición, cómo establecer un plan que sea práctico y que lo lleve a las personas a poder hacer eficiente comer adecuadamente. Aprovechando, doctor Granados, su experiencia y su conocimiento, ¿cómo describiríamos bien diabetes mellitus tipo 2? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se manifiesta? Cuidado si hay algo más que quieras tú agregar acerca del diabetes gestacional o de la diabetes esta que da datos hiperglicémicos, pero que no es diabetes mellitus del todo. Bueno, la diabetes tipo 2, que es la que más número de casos tenemos en Guatemala y en el mundo, tiene una base que es, lo hablábamos, pertenecer a ser latinos es un mayor riesgo como raza, tener malos hábitos, como decía la licenciada, hemos cambiado mucho nuestros hábitos, somos más sedentarios, claro. Comemos diferente, pasamos mucho tiempo en un vehículo transitando, comemos mal. Entonces todo eso está predisponiendo a que tengamos más diabetes y si tenemos familiares diabéticos, nuestro riesgo va a ser mayor. Las principales manifestaciones de la diabetes tipo 2, cuando llegan ya con los síntomas floridos, es que están bajando peso. Un sujeto aún con sobrepeso, bajando peso, tiene problemas visuales,
muchas veces al baño, está aumentando su apetito y tiene trastornos visuales. Cuando el paciente se presenta así y tenemos cifras, hay varios métodos que son muy precisos para hacer el diagnóstico. Decimos, si una persona más de 2 veces tiene una glucosa en ayunas igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, ese es diagnóstico de diabetes. O cuando la persona 2 horas después de comer o una carga de glucosa tiene 200 o más los síntomas, decimos que tiene diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces, y esto facilita de alguna manera el saber de que estos datos para diagnósticos son de consenso, es decir, a nivel mundial se habla de las mismas cifras, no hay diferencia entre los americanos, los europeos o los asiáticos, ¿verdad? ¿Puedes repetirnos los datos estos de las 2 cifras de glicemia repetidas y luego la postprandial para que remarquemos un poco más ese aspecto? Si una persona con síntomas tiene más de 2 o más mediciones de glucosa en ayunas, igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, se hace el diagnóstico de diabetes. Pero las mediciones tienen que ser en días distintos. O si bien alguien tiene 2 horas después de comer o 2 horas después de una carga de glucosa, cuando hacemos el test de glucosa, tiene 200 o más, ahí se hace el diagnóstico de diabetes. Hay una tercera, cuando alguien llega con síntomas de diabetes y al azar, es decir, en cualquier momento hacemos una medición de glucosa y es igual o mayor a 200, ese es el diagnóstico de diabetes. El otro punto para diagnóstico es la medición de hemoglobina glucosilada. La glucosilada que si es tan importante. Igual o mayor a 6.5, pero aquí hay un poquito de controversia porque se habla que la prueba debe ser estandarizada. ¿Sí? Es decir, tener ciertos parámetros de laboratorio para decir esta es estandarizada y es prueba, pero si no, tomamos como base pre y post. ¿Qué tan efectiva es la propuesta terapéutica en el paciente que llega por primera vez a tu clínica? Asumamos que es una persona 40 años de edad, en condiciones más o menos normales y que recibe el diagnóstico. ¿Qué has encontrado como respuesta efectiva a la noticia del...? ¿Y por qué de alguna manera, 2 cosas, qué ocurre ahí y por qué de alguna manera con el tiempo pareciera como que el diabético se descuida, digamos, a pesar del esfuerzo médico? Bueno, es decir, esta no es una noticia agradable para el paciente. Lo primero es la negación, ¿verdad? Claro. La negación y muchas veces ir a tocar puertas para ver dónde le van a decir que esto se puede curar. Claro. No es una enfermedad que se controle, sino que se puede curar. En el abordaje inicial es muy, muy importante el aspecto educativo, ¿sí? Nosotros contamos en Guatemala con las nutricionistas que nos apoyan mucho y contamos también con educadoras en diabetes. Elliot P. Joslin, uno de los grandes maestros de la diabetes, decía, la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento de la diabetes, ¿verdad? Entonces, nosotros en el inicio siempre les decimos, hay 4 pilares sobre los cuales les debemos trabajar: comer bien, ejercitarse, mejorar el peso y buenos medicamentos. Entonces quiere decir que la parte educativa es donde más dificultad tenemos, pero si no tenemos apoyo, nosotros como médicos no tenemos el suficiente tiempo o no le dedicamos o no tenemos el suficiente tiempo para decirle al paciente todos los pasos. Por eso nos apoyamos mucho en las nutricionistas, en los educadores en diabetes. ¿Y cuál es la perspectiva, cuál es el desarrollo o la evolución de la enfermedad? El inconveniente, pienso yo, con diabetes es que pelea con la comida, ¿sí? Claro. Y pelea con nuestros hábitos, ¿sí? Y si estamos hablando de alguien que tiene más de 40 años, cambiarle los hábitos a los 40, 50 años es una cosa muy, muy difícil. Claro. De ahí tan importante que establezcamos vidas con modelos sanos de conducta, de hábitos. Importantísimo, dada la condición, las enfermedades continúan en incremento y tenemos que hacer algo efectivo para poder detenerlas. En el siguiente segmento vamos a hablar entonces ya del aspecto nutricional y de algunas líneas de investigación que están dando resultado para el abordaje efectivo de estos pacientes. Doctor Granados, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obviamente esto es de sumo interés. Siempre establecemos que no van a ser las únicas veces que vamos a platicar porque derivado de